Bien, muy buenas tardes. Les damos las gracias por estar el día de hoy con nosotros. Antes que nada, me presento, soy la licenciada Elizabeth Hernández, soy tutora de Mercadotecnia de la incubadora de empresas Incubas UMX, de la Dirección de Desarrollo Empresarial, quien dirige la maestra Mónica Cruz Hernández, y pertenecemos a la Secretaría de Extensión y Vinculación. Como saben, la incubadora ha estado desarrollando diversos eventos que les brindan información importante, no solo para mantener su idea o empresa en crecimiento, sino para superar barreras que día con día se presentan. El día de hoy tenemos esta plática denominada Desafíos e Impuestos Digitales post-COVID-19 para pymes. En esta ocasión, como ustedes lo vieron, tenemos como invitado al maestro Juan Carlos Uribe Rodríguez, que es licenciado en Contaduría por la UNAM con maestría en Finanzas y maestría en Negocios. Actualmente es consultor empresarial y está enfocado básicamente en las áreas de finanzas, planeación estratégica e impuestos, y pues con ello genera áreas de oportunidad que también brinda asesoría en el área de contabilidad, administración y diferentes asesorías en el desarrollo de empresas. Actualmente también es docente en diversas universidades y bueno, pues ha colaborado en algunos proyectos de consultoría y capacitación con algunas instituciones educativas. Maestro Juan Carlos, le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por estar el día de hoy con nosotros y con gusto iniciamos. Muchas gracias. Licenciada Hernández, pues aquí vamos a iniciar otra de estas pláticas que espero que sea muy educativa para todos y que podamos sacar el mejor de los beneficios, porque es muy importante que en estos momentos nosotros estemos muy claros y convencidos de qué vamos a hacer y cómo lo vamos a hacer, porque no está tan fácil la situación. Bueno, vamos a comenzar. En estos momentos estoy compartiendo la pantalla. Y bueno, por principio de cuentas nosotros tendríamos que decir, ¿qué es una pyme? La mayoría de las empresas que se constituyen y funcionan en México tienen tintes familiares. Este modelo de negocios llamado pymes representa un amplio sector de nuestra economía nacional. Y tenemos mucho la idea de si somos una empresa, si no somos una empresa. Bueno, aquí es muy importante diferenciar dos cosas. El término empresa no es limitativo únicamente para las personas morales o las sociedades constituidas. También se involucra a las personas físicas. Para ello nos tenemos que remitir a las leyes, incluso a la Constitución, de donde emanan, por ejemplo, la Ley Federal del Trabajo, que establece en su artículo 16, para efectos de las normas de trabajo de una empresa, la unidad económica de producción o distribución de bienes y servicios se le considera empresa, así sea una persona física. Y más propiamente hablando, nos vamos al Código Fiscal de la Federación y él nos define en su artículo 16, en el último párrafo, que se considera empresa la persona física o moral que realiza las actividades a que se refiere este artículo, ya sea directamente por un fideicomiso o por conducto de terceros. Por lo tanto, y derivado de lo anterior, podemos decir que las pymes pueden ser personas morales, que son empresas legalmente constituidas, personas físicas con ingresos por actividades empresariales en el régimen general, o personas físicas con ingresos por actividades empresariales y profesionales. O sea, dejamos abierta la puerta para que cualquiera pueda ser una pyme. No necesariamente tendría que ser una empresa legalmente constituida. Ahora bien, hablando de la importancia que tienen las pymes en todos los ámbitos de nuestro territorio, bueno, pues estaríamos hablando en términos reales de por qué son importantes las pymes en México. Bueno, pues nada más porque aportan el 72% aproximadamente de los empleos en el país. Es decir, de cada 10 empleos, 7 son proporcionados por las que nosotros llamamos pymes. Ahora bien, las pymes representan la mayoría de las empresas que tenemos en este país. En números cerrados podemos decir que son 4.1 millones de empresas llamadas pymes. Y en segundo término, bueno, en tercer término, ¿qué tan importante es? Pues nada más producen el 52%
del Producto Interno Bruto de este país. Entonces, ahí radica la importancia de atender estratégicamente este tipo de negocios, de brindarles apoyos y verlos como lo que son. Realmente la principal fuente de empleos en este país. La mayoría de los empleos están otorgados por las pymes. Por eso es importante. Si lo vemos en números o en dibujitos, que es lo que a nosotros nos permite en todo momento dimensionar las cosas, podemos decir, por ejemplo, si lo vemos en función a los empleos, pues es claro que la mayor parte de los empleos están otorgados por las pymes. Si lo vemos en función de lo que son el total de empresas en el país, fíjate de qué tamaño es el aspecto que estamos tratando. Y si lo vemos por Producto Interno Bruto, pues aún así, a empresas grandotototas o triple A como la Coca-Cola FEMSA o como Pepsi, a todas esas empresas, el Producto Interno Bruto se junta más por parte de las pymes, es mayoritariamente. Y ahora vamos a entrar a lo que son las partes relacionadas con todo lo que es una pyme. ¿Qué impuestos pagan las pymes en México? ¿Y por qué es un sector que, digamos, es prioritario y estratégico? Vamos a comparar primero qué tipo de persona es la pyme. Si es una persona moral, si es una persona física. Y bueno, vamos a partir de dos vertientes. Cada mes presentan declaraciones de ISR, IVA y en su caso de IEPS. El IEPS es el Impuesto Especial sobre Producciones y Servicios. También tienen que enterar las retenciones de ISR por sueldos y las retenciones de ISR que les realizan a terceros. Las retenciones de IVA que les realizan a terceros. ¿Qué son los terceros? Bueno, recordemos que nuestra ley de ISR nos dice que cuando una persona física le trabaja a una persona moral y le factura, la persona moral tiene la obligación de hacer las retenciones tanto de ISR como de IVA. De ISR estamos hablando del 10% y del IVA de 2/3 partes del IVA. El más común que se paga pues es el de la nómina, ¿no? En el Estado de México es el 3%, en Ciudad de México es el 3%. Pero hay otro tipo de impuestos también que se pagan, o derechos, si lo quieres ver de este tipo, desde este punto de vista, ¿no? Tenemos impuestos, pues se paga predial, se pagan derechos por el agua, se pagan, bueno, infinidad de cosas. Y luego viene el entero de las retenciones por seguridad social. Obviamente aquí lo ponemos como algo que se tiene que hacer, no porque ellos absorban el total de pago de seguridad social. Recordemos que para pagarle al seguro social son 3 partes, ¿no? Es el gobierno absorbe una, el patrón absorbe la otra y el trabajador absorbe la otra, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos aquí, no propiamente lo bajo al renglón de la obligación, sino que lo estoy viendo como un impuesto porque también es una partecita que la empresa destina para cubrir la cuota del seguro. Ahora vamos a ver del otro lado a la persona física y fíjate que es lo mismo, casi te puse en rojo una. Si es una persona física y es una pyme, cada mes debe pagar el ISR, el IVA y en su caso el IEPS. Las retenciones de ISR por sueldos y las retenciones ISR a terceros. Las retenciones de IVA a terceros, el pago de impuestos estatales, el entero de retenciones por seguridad social y aquí en rojito me brincó uno que dice impuesto por ingresos en plataformas digitales. En este caso, ¿por qué las personas morales no lo pagan? ¿Y por qué las personas físicas sí lo pagan? Bueno, de entrada vamos a aclarar que no es un impuesto nuevo. A lo mejor es una carga tributaria reciente para las personas físicas únicamente. ¿Y por qué para las personas físicas nada más? Porque las personas morales de toda la vida, o las empresas de toda la vida, han tributado tanto en el ISR como en el IVA cuando apareció. Entonces aquí es muy importante comentarle a la gente que no es un impuesto nuevo, simplemente se amplió la base tributaria. ¿Qué pasaba con esas personas que vendían por internet? Ya sea en Mercado Libre, en segunda mano, en Amazon, en eBay,
¿Qué pasó con esas personas? Bueno, muchas veces cuando son personas físicas, ellas tenían la obligación de facturar lo que les pedían que facturaran. Sin embargo, había otro tipo de ocasiones en que ellos vendían por internet y esas ventas no eran reportadas. Entonces, cuando internet comenzó a hacer un boom, el gobierno pues no le ponía tanta atención porque decía, bueno, es poquito. La realidad es que no es poquito. En algún momento se hizo un estudio desde el sexenio pasado y se dieron cuenta que incluso había empresas que su facturación sobrepasaba el 40% del internet, es decir, tenían ingresos que no los reportaban y era muchísimo lo que vendían. Te voy a poner un caso concreto, las refaccionarias. A lo mejor las refaccionarias tienen un lugar físico en donde están vendiendo sus refacciones y todo, pero también en Mercado Libre vendían muchísimas refacciones y esas refacciones no se facturaban al 100% como el gobierno deseaba. Entonces lo que se hizo fue sacar esta ley o revivir esta ley que ya de alguna manera estaba pensada que iba a ser, y en ese momento se decide por votación en el Congreso que se lleve a cabo. Profesor, ¿Sí? se escucha cortado su audio. Bueno, voy a procurar acercarme más, por favor. Gracias. Si hubiera otra cosa que me tenga que comentar, con muchísimo gusto. Entonces, bueno, aquí Ok, de las reformas fiscales más importantes que tuvimos para el 2020 fue precisamente el impuesto a los ingresos obtenidos en plataformas digitales. Pero no nada más se trata de los pymes, también el servicio de transporte de personas, como pueden ser los Ubers, los Didis, abarcó este impuesto a aquellas personas que son pequeñas, que son poquitos, que de alguna forma no se consideran pymes en este momento, pero que también el impuesto los abarcó a ellos, como esas personas que se dedican a repartir comida. Bueno, hasta aquí la explicación de las pymes y los impuestos. Ahora bien, tenemos para comparar el hecho de decir, bueno, estas personas van a tener cierto tipo de obligaciones, ¿ok? Y fíjate que siguen siendo las mismas, los impuestos y las obligaciones siguen siendo las mismas. Ambos declaran pagos provisionales mensuales o bimestrales, ambos declaran, hacen declaraciones informativas, ambos declaran anualmente el impuesto, ambos hacen el ajuste a la prima de riesgo de trabajo por los trabajadores que tienen inscritos en el Seguro Social, ambos hacen la declaración informativa múltiple y además ambos están obligados a expedir los CFDI correspondientes, que son las facturas digitales, ¿no? El comprobante fiscal digital. Entonces, ¿cuál es la diferencia en estos momentos? ¿Por qué las pymes les está pegando tanto el hecho de que hayamos pasado una cuarentena? ¿Y por qué a las empresas grandes, que de alguna manera también les pegó, por qué no están tan preocupadas por lo que está pasando? Obviamente todos están preocupados, pero tiene un secreto, y el secreto radica en lo siguiente. Este es lo que nosotros le llamamos el flujo de efectivo, que así lo conocemos en la escuela. El flujo de efectivo, así nos lo enseñan. La realidad es que se llama capital de trabajo. Entonces, ¿qué hacemos? ¿O por qué a uno les pega mucho y por qué no? Bueno, tendríamos que ver cuál es el ciclo que a nosotros nos interesa mucho. Primero, con dinero hacemos la compra de mercancías. Cuando compramos las mercancías tenemos ventas. Hay ventas que hacemos de contado y otras ventas que hacemos a crédito o que las empresas hacen a crédito. Y finalmente viene la cobranza. Este es el ciclo que le permite o que le da vida a una empresa. Y fíjate, por ejemplo, que aquí están reseñados que las flechitas en donde hacemos las ventas son un poquito más pálidas, porque obviamente si nosotros tenemos buenas ventas, la empresa va a sobrevivir, generalmente va a sobrevivir. Cuando tenemos buenas ventas, entonces necesitamos tener
una excelente cobranza. Si ese ciclo se da completito con estos 5 pasos como tú lo estás viendo, entonces la empresa va a tener un desarrollo, digamos, bastante longevo. ¿Por qué? Porque la mayoría de las pymes, un alto porcentaje, no digo que todas, pero un alto porcentaje en el tercer año es cuando es su deadline, ¿no? Viven o mueren. Creemos que la empresa siempre va a ser buena, no planeamos el flujo de efectivo, no le invertimos a lo que son a las asesorías, al coaching, no hacemos muchísimas cosas que las empresas grandes sí hacen. ¿Cuál es entonces la diferencia? Bueno, fíjate, en una empresa grande, para planear el flujo de efectivo, se parte de las actividades operativas, las actividades de inversión y las actividades de financiamiento. Ese tipo de actividades están totalmente planeadas a corto, mediano y largo plazo. Y si tú te fijas, su cantidad de recursos generalmente es superior. Ahora bien, fíjate en el ejemplo, en las pymes, su cantidad de recursos es más limitado. ¿Por qué es más limitado? ¿Por qué tenemos esa problemática? Porque obviamente tenemos, primero, una mala costumbre, que nosotros creemos que porque la pyme empieza a funcionar, ya no necesitamos hacerle nada. Creemos que se va a ir solita, creemos que ella solita va a crecer y que el personal que tenemos es el adecuado, el necesario y es el indispensable. La realidad es que no. La realidad es que cuando las cosas crecen, empiezan a necesitar otro tipo de satisfactores o empiezan a tener otro tipo de cosas que generalmente nosotros ya no estamos dispuestos a gastar en ello. Es muy importante que nosotros siempre que querramos hacer algo, estemos conscientes de que las empresas siempre van a requerir a lo mejor más personal, a lo mejor personal más especializado, a lo mejor necesitamos un coach de negocios, a lo mejor necesitamos aprender otras cosas y hoy, por ejemplo, lo estamos viendo. De repente nos llegó el futuro, de repente todos sabíamos que íbamos hacia la era digital, todos sabíamos que las empresas tarde o temprano se iban a volver empresas digitales, que poco a poco íbamos a donar los locales, incluso en las escuelas ya se veía el crecimiento y el enorme potencial que tenía la educación digital o la educación a distancia. Nosotros veníamos viendo que cada día tenían más matrícula. A lo mejor es un poquito más incómodo o a lo mejor es que no estamos acostumbrados, pero eso ya se veía venir. ¿Qué hizo esta pandemia? ¿Qué hizo el COVID? Simplemente nos puso en el umbral del futuro, simplemente nos adelantó 10 años, nos acortó todo ese ritmo que traíamos de un crecimiento sostenido en las actividades digitales, pero no nos avisó, no fue paulatino, fue de ya. Cuando comienzan a pasar este tipo de cosas, nosotros empezamos a ver que la economía y nosotros mismos nos contraemos. ¿Por qué nos contraemos? Pues porque nos encerraron, porque dejamos de hacer cosas que normalmente veníamos haciendo, dejamos de ir a la playa, dejamos de hacer fiestas, dejamos de ver amigos, dejamos de hacer muchas cosas, dejamos de ir a la escuela. Y eso lo único que logró fue detener la economía nacional en todos sus aspectos. Esa fue la principal problemática que nos hizo patente el encierro o que nos hizo patente el hecho de que nosotros no estábamos preparados para entrar a la era digital. Nadie lo pudo haber previsto, ningún gobierno, ni siquiera los países del primer mundo se salvaron de esto. Esto fue a escala mundial, no es culpa de nadie, ni del que se comió el murciélago, dicen por ahí, ni el que inventó el virus, que también dicen que lo inventaron. Digo, la teoría o la idea que tú tengas de cómo nació el virus es muy respetable, que si nosotros
nos fijamos qué pasó con la economía, bueno, pues déjame decirte que la economía o todas las economías funcionan de una manera. Tenemos un mercado de bienes y servicios, tenemos a los factores de producción y el dinero que hace girar esa maquinaria viene de dos fuentes, ya sea que sea capital privado o que sea capital público. Cuando el capital, porque eso tiene que estar en un giro constante, cuando el capital se detiene, ¿por qué se detiene? Porque se detiene toda la actividad económica, porque los que vendían ya no están vendiendo, porque los que consumían ya no están consumiendo, porque los bancos cerraron, porque las empresas cerraron. Entonces, ya no tenemos esa satisfactor que logra aceitar la economía de cualquier país. Por un lado, se requiere un capital privado inyectado a la economía y por otro lado se requiere un capital público. Cuando esas dos cosas se dan, cuando el capital privado está entrando y el capital público está en función, se logra un crecimiento y un desarrollo. Nosotros ya veníamos viendo por diferentes cosas que el capital privado venía siendo más restringido y que venía entrando cada vez menos. El capital público generalmente se usa para echar a andar la economía y él se empezó a restringir. Si a eso le sumas que ya traíamos números medio raros en lo que era el sector económico, cuando ocurre esta pandemia y el capital deja de circular, definitivamente empezamos a ver que tenemos unos efectos increíbles, ¿verdad? Nosotros vimos cómo las calles se vaciaron en el día y en la noche y cómo la actividad comercial cesó. Ya no teníamos actividad. Y si no tenemos actividad, fíjate del otro lado de la pantalla, la gente que produce pues no tiene a quién vender. Ya sea que produzcas en una pyme o ya sea que produzcas por tu cuenta, pero el ciclo económico que se detuvo fue algo que a todos nos pegó, sobre todo a las pymes. Y si hablamos de que las pymes son el motor de los empleos y el principal generador del Producto Interno Bruto, entonces ya estamos en un problema, ya tenemos un problema. Si a eso le sumas tú que algunos pymes, por llamarse personas físicas, se espantaron cuando vieron que iba a ser un impuesto para ellos y cesaron o por lo menos restringieron más lo que eran sus actividades de venta en las propiamente dichas redes digitales. Entonces la economía se colapsa y se detiene. ¿Cómo nos pegan los impuestos cuando tú eres una pyme? Bueno, si nos regresamos al cuadro que estábamos viendo, el de los impuestos, si tú eres una pyme persona moral, es obvio que no te va a pegar tanto el impuesto. Si eres una pyme persona física, te va a pegar, pero no tienes que hacer gran cosa debido a que el impuesto funciona de dos maneras. La primera, a ti te compran y en la plataforma que te están comprando se les dio la obligación de retenerte el dinero. O sea, tú ni siquiera lo vas a ver. Lo que sí vas a ver es que ellos están obligados a darte el comprobante fiscal de la retención. Es decir, en tu comprobante fiscal te va a aparecer venta de X artículo menos la retención de ISR por plataforma digital, menos la comisión que te cobre la página. Cada página cobra diferentes tipos de comisiones. Entonces, ahí va a ser un problema el impuesto. Definitivamente no. Definitivamente es algo que tú vas a poder agarrar y acreditar contra los demás impuestos. Por ejemplo, si a ti te tocaba pagar 100 pesos de ISR y te hacen una retención de 7, 8 pesos,
Pues entonces cuando tú dices mi pago de ISR menos mi retención de la página, me van a... Voy a tener que pagar después de acreditar simplemente 93 pesos o 92 pesos. O sea, el impacto económico es grande en las pymes debido a las plataformas digitales. No, para una pyme no. Para una persona física que no es una pyme, pero que actúa al menudeo, sí, sí le va a pegar. Y estamos hablando de un repartidor de comida. Y estamos hablando de alguien que trabaja en un Uber, pero que no obtiene ingresos muy grandes. Estamos hablando de, en algún momento dado, si no tiene una buena asesoría, si no tiene un buen contador, le va a costar muchísimo trabajo recuperar ese dinero. Ahora bien, aquí hay de dos, porque el gobierno también de alguna manera te dice, bueno, mira, si tú requieres acreditar esto, bueno, pues entonces lo haces vía pagos provisionales. Pero si no eres tú o no quieres tener problemas con el impuesto en plataformas, bueno, pues va a haber una manera de que tú me avises mediante la página, mediante el aviso que se hace en la mini plataforma para este tipo de ingresos, que tú me digas, quiero que lo tomes como un pago definitivo y te olvidas de él. Ya no lo vas a poder acreditar, ya no vas a poder hacer nada, pero tampoco vas a tener ningún tipo de obligación. Es decir, se te retiene y ahí muere. ¿En qué te afecta? Pues que dependiendo de la actividad que tú tengas, la retención definitiva va a ser más alta que la retención que tú vas a ocupar en pagos provisionales. Esa es una regla que nos marca el gobierno. Entonces, hablando propiamente de las pymes, vuelvo a la pregunta. ¿Una pyme va a tener gran impacto económico por el impuesto que se genera en la plataforma digital? No, definitivamente no. ¿Por qué? Porque las pymes están acostumbradas ya a llevar su contabilidad. Entonces, ahí la estrategia es acreditar lo que te acaban de retener. Volviendo a lo que estábamos viendo de los efectos del COVID, entonces vamos a hablar directamente cómo es que estas personas, cómo es que este tipo de actividades llamadas pymes van a salir adelante. Bueno, tendríamos que ver exactamente qué pasó y a quién afectó y cómo afectó. Fíjate, en enero ya veíamos que el consumo se venía deteniendo y teníamos un consumo, cuando hablamos de pymes, incluso de manera empírica, siempre hay que fijarnos hacia atrás para poder proyectar. Lo que nosotros enseñamos en la escuela, a lo mejor no con tanta suerte, es el hecho de que les decimos a los alumnos que tienen que proyectar, pero en ocasiones no les decimos para qué les sirve. O en muchas de las ocasiones sí les explicamos, pero realmente como no hay necesidad, pues como que no la asocian con nada. Hoy lo vamos a asociar. ¿De dónde salió esto? Bueno, pues de la serie de pronósticos que hace el INEGI y que nos viene diciendo, por ejemplo, en enero se contrajo el consumo en un menos 0.2, en febrero menos 0.7 y en marzo se viene contrayendo menos 2.7. Y tú me vas a decir, oye, pero la realidad es que el COVID empezó o comenzó en la segunda semana de marzo. No, más bien, el COVID comenzó desde antes. Nos dimos cuenta y se tomaron las medidas necesarias a partir de la segunda quincena de marzo, pero el COVID ya venía. Ya había gente que tenía los síntomas, solo que no sabíamos muy bien a bien cómo atacarlo. Y bueno, fíjate cómo el consumo se contrae horriblemente en el mes de abril. Para el mes de marzo todavía está muchísimo más contraído. La problemática es que no tenemos las cifras exactas. Estas cifras salieron del INEGI y obviamente pues el INEGI no las tiene tan al día como quisiéramos. De cualquier manera, tenerlas un mes atrasado realmente es un logro. Hay países que trabajan con cifras de 1 o 2 años de atraso. Nosotros estamos teniendo cifras muy importantes casi en el momento. De otra manera,
también podemos dejar claro la inversión. ¿Qué tenemos aquí? Que la inversión tiene el mismo comportamiento. Y hablando de inversión, estamos hablando de inversión directa, que es la inversión privada. La inversión privada se empieza a contraer desde un poquito antes, pero hablando nada más de este año, vemos cómo baja en un 8%, luego en un 10%, luego en un 11%, y ahorita tenemos una contracción en la inversión del 37%. ¿Qué significa esto? Que obviamente, traducidos estas dos cosas, menor consumo y menor inversión privada, la gente no tiene dinero. No hay ese ciclo. Acuérdate del ciclo. Si hay dinero, compramos, vendemos y cobramos. Si no hay dinero, el ciclo empresarial no está cerrado. Por lo tanto, si nosotros nos vamos otra vez a este reflejo, tenemos una economía contraída. ¿A quién le pega mayormente? Pues a las pymes. Las pymes son las que no han planeado en su mayoría este tipo de cosas. Y bueno, tampoco era algo que era previsible. En estos momentos nuestras pymes tienen la problemática de enfrentarse a muchas cosas. Una de esas cosas es decir, ¿y cómo pago impuestos? ¿Cómo voy a hacer este tipo de cosas? No es nada sencillo y no tiene nada que ver con los impuestos. Tiene otro tipo de cosas que es lo que debemos ver aquí. Por ejemplo, una de esas cosas que son importantes es, ¿qué hace una pyme cuando los ingresos son insuficientes? Bueno, tendríamos que... Maestro, perdón por interrumpirlo. Tenemos una pregunta de aquí en el chat. Adelante. Si quieres activar tu micrófono únicamente para realizar la pregunta, por favor. Claro, muchas gracias. La verdad es que no me quedó muy claro la parte de la afectación a las pymes. Quiero poner un ejemplo. Digamos que yo soy productor de, no sé, artesanías, ¿no? Y voy a vender mis piezas a través de la plataforma de Mercado Libre. Ya hay una comisión que Mercado Libre cobra por cada pieza, ¿no? Pero ¿cuál es el porcentaje que me va a costar este nuevo impuesto? Por ejemplo, mi pieza vale 100 pesos, ¿no? Más la comisión de Mercado Libre son 110 pesos. ¿Qué porcentaje de esos 100 pesos es lo que yo voy a pagar de impuesto? Esa es una pregunta. Y la segunda pregunta es si puede ser una opción el abrir una tienda en línea independiente, es decir, hacer yo mi creación web y abrir mi tienda en línea de forma independiente y no utilizar estos servicios de intermediarios. Gracias. Okay. Primera pregunta. El artículo nos da unas tablitas. En esas tablitas, de acuerdo a lo que tú me dices, ¿cuál es el porcentaje? El porcentaje oscila entre el 4. ¿De qué depende que sea el 4 o de... Las tablitas tienen una configuración de acuerdo a los ingresos. Y no sé si respondí tu pregunta, la primera. ¿De qué depende? Del monto de las ventas que tú tengas. Y eso te lo va a retener directamente la plataforma digital que tú ocupes. En este caso tú me dices, ¿es Mercado Libre? Ok, es Mercado Libre. ¿Las artesanías están grabadas? Sí, cualquier cosa que esté ahí van a estar grabadas siempre y cuando sean nuevas. ¿Ok? Porque también si nos vamos a los artículos 18 de la ley del IVA, ahí podemos estar viendo que en uno de los párrafos dice que se va a grabar las mercancías que son nuevas. ¿Ok? Siguiente pregunta. Tú me dices, oye, ¿me conviene más hacer mi propia tienda virtual? En la siguiente lámina iba yo a abarcar eso, pero
de alguna manera, sí. Ahora, no es que te perjudique estar en Mercado Libre, no es que te perjudique que te hagan la retención, porque finalmente la retención la vas a acreditar contra tu pago. Lo que tú venías haciendo normalmente, digo, supongo que pagabas impuestos, te digo, o sea, a ti te salía tu pago mensual, vamos a suponer de 2,000 pesos, y ibas al banco y pagabas tus 2,000 pesos, o lo pagas desde tu tesorería electrónica. Actualmente, tú dices, bueno, mi pago es de 2,000 pesos, pero me retuvieron el 8%, que son 160 pesos, esos 2,000 pesos le quito los 160 pesos y los sigo pagando. O sea, en el aspecto de impuestos no hay tanta afectación, siempre y cuando optes por dar el aviso y decir, las retenciones que me hagan, las voy a tomar como parte de mi pago provisional. Vas a ser afectado si tú agarras y dices, las retenciones que me hacen, quiero que las tomen como pagos definitivos. Ahí sí va a ser un problemón. Bueno, no es problemón, simplemente no vas a recuperar nada. Entonces, bueno, vuelvo a la lámina. ¿Cuál es lo que en esencia tienen que hacer las pymes? Si ya vimos que lo que no les está afectando tanto es el impuesto, pero sí lo que les está afectando muchísimo es la falta de dinero, porque la economía ya se detuvo. Mucha gente no está teniendo dinero para hacer ese tipo de gastos. En un sector de los más golpeados, te puedo hablar de los restaurantes. Debido a la contingencia, los restaurantes cerraron, las plazas comerciales están cerradas, algunas empiezan a abrir, pero con medidas, por ejemplo, no abarques más de lo que es el 30%, no puedes meter más gente de la que se requiere, las medidas sanitarias, tú sabes mejor que yo que cuando antes ibas y degustabas algunos tacos, unas tortas, hoy tú llegas al local y te lo dan todo para llevar. Y no sé tú, pero a mí, por ejemplo, no me gusta llevármelo porque cuando llego a mi casa pues ya está frío, ya no le encuentro mucho chiste al asunto. Entonces estamos dejando de comprar, estamos dejando de participar en el ciclo económico porque ahora estamos haciendo comida en nuestra casa. Lo que antes a lo mejor no nos gustaba hacer, ahora ya cocinamos nosotros, nos hacemos ensaladas, hacemos otras cosas. Pero si nos ponemos a ver qué pasó con esas pymes, mira, esas pymes tuvieron que gastar muchísimo dinero debido a que ya no tenían tantos ingresos, sin embargo, seguían pagando sueldos. Las escuelas, a lo mejor algunas tuvieron que sacrificar un poquito la colegiatura, pero seguían pagando sueldos. Y todo eso fue un gran detonador para que ahora las pymes tengan un problema. Hace poco en alguna otra plática me preguntaban, oiga, ¿y entonces cómo le vamos a hacer para pagar impuestos a las pymes? Y yo insisto en lo siguiente, si en estos momentos que no tenemos ingresos, pero tenemos gasto corriente, ¿tienes que pagar impuestos? Pues no, porque la ley del impuesto sobre la renta nos da ese marco de decir, si tus ingresos son más chicos que tus gastos, no hay base tributaria. A menos que los ingresos sean más altos que los gastos, vas a tener la base tributaria, pero la base tributaria va a ser menor. Ahora, si te refieres a los impuestos estatales, en algunos municipios, por ejemplo, me informan que ahí en Tecámac, han sacado algunos programas o para apoyar con lo que es el predial, con lo que es el agua. Y bueno, de alguna manera no es el hecho de que te lo van a condonar, porque recuérdate que la economía funciona cuando hay dinero. Si tú dejas al gobierno sin dinero, se van a parar las actividades productivas. O sea, el gobierno pues tiene que hacer algo para cobrar esos impuestos, porque los impuestos sirven
precisamente para echar a andar la economía. Entonces, si las pymes no tienen dinero, no pagan impuestos, si la gente no paga impuestos, el gobierno no tiene dinero y entonces el ciclo económico no se cumple. ¿Cuáles son las afectaciones? Entonces, pues la principal afectación para las pymes es la falta de dinero. Y aquí yo te voy a dar unos consejos. La primera y la más importante, no estamos acostumbrados a la tecnología digital, pero está comprobado que en países como China, que es de los más afectados por el COVID, en Estados Unidos, en Japón y en Europa, la llave de salida ha sido irse o migrar a las redes sociales, a las tecnologías digitales. Precisamente la pregunta que me acabas de hacer me conviene, pero claro, eso me demuestra que tienes espíritu empresarial. Eso me demuestra que realmente tu negocio lo tienes muy en la mente, porque las grandes empresas están migrando hacia las redes, a las tecnologías digitales. Hoy, por ejemplo, hay empresas como The Corner Shop que tú puedes bajar a tu teléfono celular. No funciona en todos lados, pero en las capitales, The Corner Shop lo que hace es que tú pones ahí todo lo que quieres comprar y esa plataforma va, te compra tu mandado y tú lo especificas además en dónde. Si lo quieres en Walmart, en el Soriana, en el que sea. Voy a evitar decir marcas, porque nadie me patrocina, pero bueno, y los grandes supermercados, y esa aplicación que se dedica a hacerte tu mandado, te cobra el 15% por llevártelo hasta las puertas de tu hogar, y además te dice en qué tiempo llega a las puertas de tu hogar, y si hubiera algo que tú pediste y que no está, te preguntan, oye, tú pediste la mayonesa que tiene una M, pero no hay una que tiene una X, ¿la quieres? Cuesta tanto. Y entonces están en contacto contigo en todo momento. También has visto que algunos almacenes o supermercados ya lanzaron también su portal propio. Si tú te metes a explorar, voy a tener que decir algunas marcas. Walmart ya tiene eso, Sam's ya tiene eso, Soriana ya tiene eso. Ya tú puedes entrar a la página de ellos, si haces una compra mínima de, creo que son 1,000 pesos o 500 pesos, te lo llevan gratis. Entonces dices, bueno, pues ok, ¿qué te queda a ti, pyme, migrarte hacia allá? La gente no está saliendo, sí hay dinero, pero no está gastando. Ok, no se está generando todo ese ciclo económico, pero una manera de llegar a tus clientes potenciales finalmente va a ser el uso de las plataformas digitales. No tenemos de otra. ¿Qué hacen entonces? Bueno, también la Secretaría de Hacienda, a través del Servicio de Administración Tributaria, sacó una facilidad. Si tú me permites, no tengo aquí los pasos, pero esa facilidad se le llama diferir tus pagos provisionales o disminuir tus pagos provisionales. No que te estén condonando nada, pero te comprometes a pagar un porcentaje de lo que deberías de pagar de pago provisional y posteriormente, cuando te recuperes económicamente, lo pagas. Si hay la facilidad, si ya salió, tiene cuestión de unos días que lo acaban de hacer. Y por otro lado, quiero decirte que también hay instituciones que ahorita vamos a mencionar que están tratando de apoyar este momento de las pymes. No es sencillo, pero te repito, el problema no está en los impuestos, definitivamente. El problema está en la falta de dinero. Porque a lo mejor tú no tienes empleados. Y entonces, como no tienes empleados, pues no pagas las retenciones, no pagas seguro social, no pagas Infonavit. Y ok, es importante. Y dices, de alguna manera yo soy una pyme, pero yo solita, o soy una pyme familiar. Y entonces, de alguna manera, aguantamos. Pero ¿qué pasa con esas pymes que sí tienen empleados formales? Que esos empleados formales tienen familia, que esos empleados formales cotizan al Seguro Social, que esos empleados formales tienen sistema de ahorro para el retiro. Obviamente ese tipo de instituciones gubernamentales no se detiene, te siguen cobrando. Entonces, lo que necesitas como pyme, uno,
Por un lado, tú tener creatividad. Todos están yendo hacia el sector de las redes sociales. Incluso si tú te fijas, la red social azulita con la F, ya hay una parte donde dice The Market Shop, algo así se llama, el mercado de las ventas. Y ahí puedes vender cosas usadas, cosas que ya no te sirvan o que ya tengan poco uso para ti. Ese es una de las cosas que te va a aliviar en estos momentos, porque lo que necesitas es capital de trabajo. Lo que necesitas tú es reactivarte como pyme. Entonces, por un lado, la respuesta es, tienes que empezar a aprender cómo hacer tu tienda virtual, cómo potenciar tus negocios, cómo podías en un momento dado marcar una diferencia con tu competencia, con la creatividad. Simplemente tienes que ser más creativo. Vete a las redes digitales, desarrolla tu propio portal. Hoy, si tú te metes a YouTube, vas a encontrar muchísimos tutoriales, vas a encontrar muchísimas maneras de crear una página web, vas a encontrar cómo hacer una aplicación, vas a encontrar una aplicación que ya usas, pero ya tiene otra modalidad. Tú utilizas mucho el WhatsApp. Bueno, pues ya hay un WhatsApp empresarial. Chécalo, porque eso es lo que te va a ayudar a que tengas ventas o que te recuperes. Por otro lado, también tenemos otro tipo de alternativas de financiamiento. Nosotros conocemos la banca, que es la institución de crédito por excelencia. Pero si tú tuvieras más oportunidad de ver, mira, tenemos fondos, obviamente de carácter privado. No quiero decir ninguna marca, pero tenemos fondos que ayudan a los empresarios. Muchos de ellos tú le pones apoyo o le pones capacitación para pymes y te va a salir. De hecho, la empresa que hoy te está patrocinando esta conferencia, que son los especialistas en incubación, es Incubask. Ponte en contacto con ellos. Ellos sabrán orientarte y sabrán decirte, mira, a lo mejor te va a facilitar el crédito, o lo que necesitas es un coaching porque sí tienes dinero, cosas así. Además de las bancas múltiples o bancas sencillas, también tenemos otro tipo de instituciones que ayudan mucho y que nosotros no conocemos, que te pueden ayudar en capital de trabajo. Por ejemplo, ¿tú sabías lo que es un factoraje o un factoring? Es una manera de obtener capital sin endeudarte. ¿Qué hacen? Te compran la cartera que todavía no vence. O sea, ¿qué es la cartera? Las facturas de crédito que tú tengas pendientes de cobrar, te la cobran. Siempre te la compran, siempre y cuando no esté vencida. Por ejemplo, si tú eres una pyme que le vende a un supermercado grande, tú sabes que llegas, entregas tu mercancía y te van a pagar a 30 días. Entonces, pero dices, yo quiero el dinero ahorita. El factoraje lo que hace por ti es el hecho de decir, yo te doy ahorita lo que ellos te van a pagar, te cobro una comisión, pero el dinero lo tienes en este momento. No tienes que esperarte los 30 días, ¿ok? Y también hay uniones de crédito que están ayudando a las pymes. Acércate a cualquier unión de crédito y vas a ver cómo sí vas a encontrar manera de llevar a cabo estas cosas. También, por otro lado, si eres muy afecto a las instituciones gubernamentales, también tienen lo que se llama banca de desarrollo. Si tú eres una pyme, tienes opciones con la Nacional Financiera, tienes opciones con el Banco del Bienestar y tienes opciones incluso con el Banjército. Sí hay apoyo, sí están destinando los recursos. Claro, está a cuentagotas porque si el gobierno no cobra impuestos, pues no tiene dinero para poder llevar a cabo toda la actividad económica del país. Pero sí hay ese tipo de apoyos. Por parte del Servicio de Administración Tributaria, te acabo de decir
que los impuestos están difiriendo los pagos provisionales, un porcentaje. Vamos a suponer, yo tengo pagos provisionales que pagar por la cantidad de 50,000 pesos. Oye, no puedo ahorita destinar de capital de trabajo 50,000 pesos. Ok, ¿cuánto puedes pagar? 10,000 pesos. Ok, los otros 40 te lo voy a diferir. Y están en un plan preferente. No que no te vayan a cobrar algún recargo, sí lo van a hacer, pero tienen unas tasas preferentes por el momento. De eso hablábamos acá, cuando veíamos el ciclo económico. Acuérdate de lo que vive un país. Un país vive de que la economía funcione. Si la economía, si el ciclo no se cumple, ni el gobierno va a tener dinero y además el capital privado no lo están inyectando. Entonces ahorita lo que tenemos que buscar son alternativas y estrategias. Perdón, maestro, perdón por la interrupción. La señorita Aileen Yamilet quiere comentarnos algo. Aileen, si quieres activar tu micrófono, por favor. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Pues yo mira, lo que quería comentar es que sí entiendo lo de las pymes que pues son para reactivar la economía y es el mayor capital de los países, pero usted hace rato comentaba que el problema es que pues no hay dinero y no son los impuestos. Pero yo veo por donde vivo ahorita con lo del COVID, vi que mucha gente se puso a vender comida o cosas, o sea, abrieron muchos puestos. Y en el momento de que quieren crecer, o sea, que les empiece a ir bien, ya no crecen su empresa o bueno, su microempresa, porque les da miedo el darse de alta, o sea, el pagar impuestos. Entonces, es lo que yo ahorita dijo que no eran el problema los impuestos, a lo mejor no tan como tal pagarlos porque sí se puede, pero la gente no tiene idea de cómo es, o sea, solo piensan que los impuestos es algo que nos está robando el gobierno, no lo ven como una contribución. Entonces, pues es algo difícil porque sí tiene la creatividad, como lo dijo usted, para crear pues una microempresa y empezar, pero no siguen por el miedo al impuesto. O por ejemplo, tenía una amiga que estaba vendiendo muy bien en Mercado Libre y el 1 de junio que salió lo de los impuestos, definitivamente prefirió no vender y le estaba yendo muy bien. O sea, por no darse de alta, por no seguir. Entonces es así como que cómo hacemos que la gente pues no tenga ese miedo a que pague un impuesto, a que siga. Porque si lo vemos por ese lado, pues si todas las microempresas que les va bien empezaran y dieran el siguiente paso, pues a lo mejor habría un poquito más de economía, porque habría un poquito más de empleos. Excelente comentario, excelente intervención. Sí es cierto, y es lo que yo les había dicho, el problema no está en los impuestos. De veras, créemelo, que hay, la ley de ISR contempla diferentes regímenes para que tú puedas tributar en ellos. Incluso hay uno muy blandito que se llama régimen de incorporación fiscal. Se le conoce como RIF, R-I-F. Ese régimen, fíjate que empieza diciendo, tú te das de alta y el primer año yo te condono el 100% del impuesto sobre la renta. El segundo año te condono un 90%. El tercer año un 80% y así hasta que en el año número 10 tú ya empiezas a pagar los impuestos que deberías de haber pagado desde el primer año. Entonces, ¿cómo le hacemos aquí para que la gente no tenga miedo de los impuestos? Fíjate que aquí ya es un problema porque debería de haber ese tipo de información. Deberíamos de ser un poquito más... O sea, si tú le dices a la gente que se ponga a ver la telenovela donde la muchacha pobre vende chicles en un semáforo y pasa el que casi es el príncipe del país, la ve, se enamora de ella y le saca de pobre, tiene unas audiencias increíbles de una telenovela como esa, cuando sabemos que eso pues a lo mejor no va a ocurrir. Pero si tú les dices, venga, les voy a dar un seminario para que vean cómo se calculan los impuestos, nadie va. Casi hay que llevarlos amarrados, ¿no? O sea, los tienes que amarrar en una silla y les tienes que decir, mira, es esto.
Ahora bien, la percepción de la ciudadanía de que se roban los impuestos, híjole, pues yo creo que en México lleva 50 años esa sospecha, ¿no? Esta es la primera vez que la mayoría de la gente cree o vota por una persona que dice yo no me voy a robar nada, yo soy muy honesto. Eso no lo sabemos hasta que no termine esto, ¿no? En estos momentos, cuando más necesitamos de todos, no es el hecho de que la gente le regale a alguien a otra persona. Ay, le voy a regalar esto para que él pueda salir adelante en su negocio. No, para nada. No es esa la solución. La solución sería pagar impuestos. Y créeme que los impuestos no son tan malos. Mira, ahorita pues ya no me da tiempo y a mí me hubiera gustado, de veras, tener una mecánica de impuestos que aplican y poderles enseñar, mira, si tú te das de alta y ganas tanto, pagarías tanto. Si tú haces esto, pues esto. Y sería cuestión de que, no sé, nos están escuchando las personas de Incubask, y si para ellos fuera muy atractivo que hubiera otra sesión en donde yo me dedicara y les diera unos ejemplos de cómo se pagan los impuestos en las diferentes operativas que tiene la Secretaría de Hacienda por conducto del SAT, yo creo que sería más ilustrativo, ¿no? Porque ahorita me enfoqué más en cuál es el desafío de las pymes después del COVID. Obviamente, mucha gente le tiene miedo a las plataformas digitales y yo te acabo de decir que no pasa nada, ni siquiera lo vas a sentir debido a que lo que tú ya venías pagando simplemente lo vas a acreditar. Ahora bien, en el caso de tu amiga que me planteas, si tu amiga venía vendiendo muy bien en Mercado Libre y dejó de vender por miedo, error. Lo único que tu amiga necesitaba era un buen contador, alguien que le explicara y le dijera, mira, no es tal el problema. Si tú vendes esto, tu impuesto va a ser de tanto. Y hasta ella misma si hubiera dicho, ah, caray, si no es el monstruo como lo pintan. O sea, la realidad es que no es tan malo. Lo único que tienes que tener cerca, y no lo digo yo, ya alguien lo dijo en la historia, mira, ten cerca siempre un sacerdote, un abogado y un contador. Y con eso vas a salir adelante en el mundo, ¿no? Un buen contador, un buen abogado y un buen sacerdote, bueno, depende de cuál sea tu religión, pero estamos hablando de que en materia económica, el conocimiento es el que te lleva a poder planear. Por eso te decía yo que generalmente las empresas grandes siempre tienen mucho dinero, porque tienen todo un equipo que les puede planear desde cómo lo venden, cuánto lo venden y cuánto van a pagar de impuestos. Y tú me acabas de dar el ejemplo de la pyme. Por miedo cierran, por miedo se van. Incluso en estos momentos está surgiendo, ya lo teníamos contemplado cuando doy pláticas de lo que es emprendimiento de negocios, hay un tipo de emprendedor que se le llama el oportunista. El emprendedor oportunista es aquel que aprovecha las circunstancias del momento y sale a vender y le va excelentemente bien. Uno de esos, te voy a dar un ejemplo. Si tú vienes a Ciudad de México, te vas a dar cuenta que en todos lados venden mascarillas, en todos lados venden cubrebocas, en todos lados venden gel para tus manos. Esos son los emprendedores oportunistas. O sea, son los que aprovechan la oportunidad del momento. Y ese es el tipo de negocios que normalmente nosotros los vemos como cíclicos. En el caso de tu amiga, dile que hizo muy mal en dejar de vender en Mercado Libre. Si gustas, al final vas a obtener mis datos o escríbeme a mi correo uribecontador@gmail.com y te puedo dar una plática, le puedo dar una plática a tu amiga y un ejemplo de por qué no debió de detener su negocio. O sea, créeme, no es tan malo como tú lo crees. Muchas gracias, maestro. Tenemos otra pregunta, una participación de Corina Cambrón. Adelante, Corina, si gustas participar, por favor. Hola, buenas tardes.
Buenas tardes. Hola, buenas tardes, profesor. Mire, estaba el anuncio en el SAT que se tenía que actualizar el ingreso por plataformas digitales hasta el 30 de junio. Quien no lo hizo, lo puede hacer sin ninguna restricción en este momento para avisar que los pagos son definitivos. Sí, totalmente. Totalmente. O sea, entonces, ¿con qué criterio ponían esa fecha límite? Porque acuérdate que ellos, bueno, el criterio es que no nos gusta, la idea es que no nos gusta informarnos, porque de hecho desde el día primero, desde el 27 de diciembre ya sabíamos que esta era reforma, ¿no? Entonces dieron un periodo de 6 meses para informarle a la gente. Yo también, así está la razón, nunca informaron. Informaron 3 meses después, ¿no? Por ahí del mes de marzo empezaron a decir, oye, a partir del 1 de junio. Bueno, ¿cuál era el criterio para decirte? El día 30 me dices si quieres hacerlo por pagos provisionales o quieres que sea un pago definitivo. Bueno, pues el hecho era que ellos y nosotros y nadie había planeado que nos íbamos a meter en una pandemia de este tamaño. Entonces, el hecho de que tú te puedas ahorita meter a la plataforma y decir, pues siempre sí quiero los pagos, no te van a multar, no pasa nada. Recuerda, Corina, que en el Código Fiscal de la Federación hay un artículo que nos habla de que si tú te actualizas sin previo requerimiento o tú te pones al corriente sin previo requerimiento de la autoridad, no pasó nada. Entonces, de forma espontánea, ¿no? Ajá, sí, la espontaneidad que le llamamos. Entonces, utilizando ese criterio, si el SAT no te ha mandado un aviso diciéndote, oye, ¿qué onda? ¿Cuál eliges? Y como no elegiste, te multo. Si no te ha llegado algo así, pues utilizando la espontaneidad del Código Fiscal de la Federación, tú agarras, te metes y dices, yo quiero los pagos definitivos. Ahora bien, ¿ya analizaste que en verdad te convengan? Sí, exactamente. Lo que estoy viendo es que ingresos por plataformas y RIF sí pueden para una sola persona. Ajá. RIF y plataformas. Entonces, considero que podría ser pagos provisionales para poder acomodar ahí el ISR con las dos actividades. Bueno, depende a qué actividad estemos hablando del RIF. ¿Ok? Porque acuérdate que hay actividades, te voy a dar un ejemplo. Si tú venías trabajando Uber y estabas en RIF y llega el día 30 y no diste ningún aviso, la plataforma en automático, la plataforma del SAT en automático te va a migrar al régimen de ingresos por plataforma digital. Ahora bien, lo que tú comentas es correcto. Oye, ¿puedo tener un RIF y puedo tener plataforma digital? Sí, pero entonces yo te digo, si vas a tener 2 actividades o 2 regímenes. Gracias, maestro. Estamos por concluir, les damos unos minutitos para que podamos concluir en tiempo y forma. Y por favor, los que tengan preguntas, si me las quieren escribir aquí en el chat para que yo las pueda leer y podamos darle conclusión al tema. Gracias, lo dejo, maestro, para concluir. Bueno, concluyendo, ¿qué vamos a hacer? Bueno, tenemos primero que adaptarnos a la nueva creatividad. Vamos a inundar las plataformas digitales. Segundo, no le tengas miedo a los impuestos. Búscate un buen contador, que te asesore una persona que sepa y te vas a dar cuenta que sale lo mismo. No es tan malo. Mientras la gente que te asesora sepa manejar la ley, tú no vas a tener ningún problema. Porque lo que te están quitando de aquí, tú se lo quitas de acá y al final se acredita. Ahora bien, si tu problema es de flujo de efectivo, hay muchas instituciones, búscale en internet, hay muchísimas instituciones que te están ayudando con capital de trabajo del ámbito privado y
el gobierno, búscale en la banca de desarrollo. Y si ni aún así encuentras alguna solución, yo te recomiendo que te acerques a nuestros amigos de Incubask. Ellos seguro te van a ayudar, seguro te van a orientar o seguro te van a poner en las puertas del que te va a ayudar. Y con eso pues concluyo el tema. No sé si tengan más preguntas. Maestro, muchísimas gracias. De hecho, bueno, pues el tema nos da para más. Tenemos aquí algunas solicitudes que quieren una plática acerca de cálculo de impuestos, que quieren pues que les ayuden o les asesoren a recomendar el mejor régimen que les conviene de acuerdo al tipo de actividad. Y bueno, pues hay muchos comentarios acerca de cálculo de impuestos, que bueno, eso nos da oportunidad de tener alguna segunda sesión. Y además, les comento, el maestro Juan Carlos es una persona que se acercó directamente con nosotros porque quiere colaborar con ustedes, con las micro, pequeñas y medianas empresas que están teniendo estas dudas y que tienen estos problemas, sobre todo ahora que van a hacer una reactivación y que bueno, pues están restringidos en ciertas ventas, en ciertas cosas y dicen, bueno, yo tengo que seguir pagando impuestos. Con todo gusto, maestro, si nos quiere compartir sus datos de contacto, su correo electrónico, sus redes sociales y todo para que directamente estén con ustedes y, por supuesto, las personas... Claro. Pues, bueno, antes que otra cosa, maestro Juan Carlos, muchísimas gracias por el tiempo, por la información. Creo que estamos en una época donde necesitamos mucho de esto y parte de lo esencial es comenzar a quitar los miedos, compartirle a la gente, hacerla consciente de los beneficios que trae consigo la formalidad. Hace unos días impartíamos una sesión donde compartíamos algunas estadísticas y hablábamos de que el IMSS reportaba pérdidas de empleo por ahí de 1.5 millones, mientras tanto una encuesta telefónica de INEGI con la parte de ocupación y empleo reportaban por ahí de un 12 millones, considerando las cifras de lo que es el mercado informal. Entonces, ahí hablaban precisamente que el principal afectación en este tipo de temporada de contingencia afecta muchísimo más a todas aquellas empresas que no son formales, que no tienen una administración apropiada y al final de cuentas que sus dueños o los empresarios carecen de estrategias, carecen precisamente de una forma de responder ante una crisis y que no se han quitado de la idea de vivir al día y de realmente profesionalizar a su empresa. Entonces, pues la intención es retomar el papel que nos corresponde, que es precisamente orientarlos, guiarlos con la parte de las asesorías, con nuestros tutores, con nuestros recursos, para que las personas puedan ser conscientes de lo que conlleva tener una empresa profesional, lo que conlleva tener una empresa formal, los compromisos también que se adquieren al ser un empresario, porque al final de cuentas, cada uno de nosotros como empresarios vemos a nuestra empresa como nuestro patrimonio, como nuestro futuro y obviamente algo que tenemos que cuidar a sobremanera. Le vamos a tomar la palabra y nos ponemos de acuerdo para la parte de una sesión donde podamos tener algo mucho más práctico. Y la intención creo que se cumplió el día de hoy, porque muchas de las preguntas y muchas de las participaciones es, ok, ya me dijiste qué hay, ahora ¿cómo le hago para poder avanzar en este sentido? Entonces, logramos la parte de la concientización. Muchísimas gracias a todos los participantes. Próximamente les estaremos ahí llegando el próximo evento, que seguramente será algo muchísimo más práctico con la situación de las declaraciones, los impuestos. Y pues bueno, para quitarnos todo ese miedo que al final de cuentas pues es comprensible, pero de alguna u otra forma lo tenemos que eliminar. Tenemos que eliminar esa barrera, esas limitantes, y como empresarios a veces no lo podemos hacer solos. Y no está mal pedir ayuda, y para eso estamos, para poder apoyar a cada uno de esos empresarios que así lo requieran. Muchísimas gracias, maestro Juan Carlos. Los dejo precisamente para concluir la sesión. Muchas gracias a ustedes.